de Rehabilitación y el tema a tratar con ustedes es rehabilitación neurológica. ¿Dónde está Ivonne? ¿La delegada? ¿Ha salido? Ya, a ver. Esos son los tópicos que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a tratar de hacerlo ágil y ameno, con que ustedes sepan el 20% de lo que vamos a hablar. Nos vamos a ir tranquilos y contentos. Muy bien. Rehabilitación neurológica es una subespecialidad dentro de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación, que va a encargarse de todo lo que es el manejo de la discapacidad, de todos aquellos daños que fueron ocasionados por alguna lesión del sistema nervioso central y medular. Específicamente vamos a tratar de la rehabilitación integral en accidentes cerebrovasculares. Por los grupos de práctica que están yendo a rotar al INR, sé que ustedes ya llevaron el curso de neurología. La mortalidad de un accidente cerebrovascular va a ascender de un 21 a 25% en la fase aguda, sobre todo si la causa es de tipo hemorrágica, y si es de tipo isquémica es en menor frecuencia. De esta cantidad, a los 6 meses los pacientes pueden fallecer en un 60% debido a complicaciones cardiopulmonares. De todos los pacientes, hasta un 40% van a quedar con una secuela grave y un 6% con una secuela leve o sin secuela, y un 6% van a quedar con secuela grave. Vamos a enfocarnos específicamente en los ACV de tipo hemorrágico e isquémico en general. No vamos a hablar de la fisiopatología propia de por qué se produce un accidente cerebrovascular, sino más bien cómo este puede repercutir en su cuadro clínico y en el manejo posterior. En la fase aguda, cuando se ha ocasionado esta enfermedad cerebrovascular o este accidente cerebrovascular, va a existir lo que se llama una ventana terapéutica, donde todo el manejo o la intervención terapéutica puede modificar el curso evolutivo del infarto cerebral y lograr una reactivación neuronal. Yo les mencionaba de que se pongan en las primeras filas porque, como notarán, hay algunos párrafos que se encuentran con letra cursiva. Entenderán que son las partes más importantes y las que probablemente nosotros incluyamos dentro del banco de preguntas. ¿A qué se refiere con esa ventana terapéutica? Esa ventana terapéutica nos indica dos motivos: que puede haber una reactivación, ¿qué se está pasando? Que puede existir una reactivación de ese tejido cerebral debido a un área de penumbra. Es decir, existe una lesión, ya sea hemorrágica o isquémica, lo que le llamamos el núcleo, y periféricamente a esa zona de isquemia se le llama zona de penumbra, en la cual ahí el daño es de tipo reversible, pero es reversible en un periodo corto, que va de las 3 a las 6 horas, si es que se logra una reperfusión del tejido. Miren lo importante que estamos hablando. Viene una lesión de tipo isquémica o hemorrágica y periféricamente a esa lesión va a existir tejido que no está comprometido y que puede cambiar el curso clínico
de la enfermedad. También la ventana terapéutica en la cual debemos intervenir se da por una resolución de la diasquisis, que es el fallo transsináptico a distancia en neuronas conectadas con el área dañada. Todo esto pasa en la fase aguda. En la fase subaguda de un accidente cerebrovascular puede existir una mejoría a mediano y a largo plazo. Esto se debe a una reorganización cerebral debido a un fenómeno importante de hace ya 30 años que se llama plasticidad neuronal. ¿Alguien sabe qué es plasticidad neuronal? ¿Han escuchado qué es plasticidad neuronal? Ustedes están en quinto, sexto, ¿verdad? Ya han llevado el curso de neurología. ¿Saben qué es plasticidad neuronal? No se preocupen, que ya lo vamos a detallar. La rehabilitación en los primeros fases del accidente cerebrovascular va a ser de importancia, ya que va a mejorar la autonomía funcional y eso va a hacer que el paciente regrese en forma precoz a su domicilio, por lo tanto va a disminuir los días de hospitalización. Por lo tanto, el enfoque terapéutico va a estar en 4 pilares: prevención primaria, el 2, diagnóstico y tratamiento urgente, la prevención secundaria de las recurrencias y la rehabilitación. Acá el médico rehabilitador, el médico especialista en medicina física y rehabilitación, en un paciente portador de un ACV, va a valorar las lesiones y el déficit funcional y su evolución, va a hacer una estimación del pronóstico más probable y 3, va a establecer un plan terapéutico individualizado para cada paciente. Señores, esto es fundamental porque ustedes ya están yendo a los hospitales, ya están yendo a emergencias. Cuando esos pacientes de tercera edad o jóvenes portadores de un aneurisma roto ingresan a las salas de emergencia en medicina, lo primero que le preguntan los familiares, además de la sobrevivencia, es si va a quedar con algún tipo de secuela. Y ustedes tienen que llevar esos conocimientos mínimos para darles una respuesta cuando ustedes ya salgan al campo, cuando ustedes ya hagan su CERUP o cuando se desempeñen como médicos generales. Nosotros no vamos a enfocar esto como una enfermedad tipo en la cual existen manifestaciones clínicas bastante detalladas de algún cuadro clínico. Vamos a hablar más bien de déficit y deficiencias. La American Heart Association Stroke Outcome Classification habla ya de que en las lesiones por accidentes cerebrovasculares hay 6 deficiencias marcadas o déficit, que son la motora, comunicación, sensorial, visual, cognitiva. Nuestro examen clínico no es un examen clínico típico del que se hace en neurología, donde además se busca todo lo que son los signos blandos o los signos duros, sino más bien nosotros nos enfocamos a hacer una búsqueda según las escalas de valoración funcional, que para nosotros va a constituir la principal herramienta de diagnóstico, porque nos va a expresar resultados que son objetivos y cuantificables. En general podemos dividirlas en 2 grandes escalas. En etapa aguda podemos evaluar y valorar al paciente a través de la escala de valoración global de déficit neurológico,
y las escalas de valoración de actividades de vida diaria. Eso en una etapa aguda, cuando el paciente ingresa, cuando ya ha pasado de shock trauma, de UCI y sus primeros días en intermedios. Una vez que el paciente va evolucionando, va pasando los días, ya tenemos que hacer la búsqueda ya de esas deficiencias que habíamos hablado, y para eso necesitamos escalas más puntuales. Por ejemplo, para déficit motor utilizamos la escala Medical Research Council, en la cual me evalúa la fuerza muscular del 1 al 5 para cada grupo motor. Y ahí ustedes van a poder ver diferentes escalas que me miden función motora. No traten de aprendérselos, esto es un ejemplo y vamos a tener media hora de preguntas en las cuales necesito su participación para saber si han llegado a comprender lo que estamos hablando. Así como se evalúa el déficit motor, se evalúan las funciones motoras a través de las escalas, también vamos a poder evaluar déficits de comunicación a través del test de Boston, el déficit cognitivo a través del test de Mini-Mental, el déficit emocional a través de la escala de depresión geriátrica, y los otros déficits, tanto sensitivo y visual, en realidad no hay una escala específica, más bien se busca a través de la exploración habitual. También evaluamos las escalas de actividades de vida diaria, que pueden ser de dos tipos, las básicas y las de tipo instrumental. Las básicas son las actividades que ustedes realizan, que todas las personas realizamos en forma diaria: aseo, alimentación, transporte, vestido, el peinarse. Y actividades de vida instrumental, que son ya para actividades más concretas y situaciones de día a día. También hay escalas que se evalúan. También hay escalas de tipo mixta que me hablan de ambas, tanto de la vida diaria como de tipo instrumental. Ustedes, llega el paciente, tienen el conocimiento de que existen instrumentos para valorar esa deficiencia. Pero, ¿qué cosas son las deficiencias? ¿Qué cosas son las discapacidades? ¿O qué diagnóstico es el que ustedes tienen que hacer? Ya no me van a diagnosticar un accidente cerebrovascular, eso es lo que tiene el paciente. Ustedes tienen que evaluar, valorar y diagnosticar deficiencias, discapacidades y los factores contextuales en los cuales se encuentra este paciente. De todas maneras, si no soy yo, otro colega de la especialidad le va a preguntar qué cosa es una deficiencia. Sí saben, ¿verdad? A ver, valiente. A ver, doctor. Es la alteración estructural. Nada más. Sin manifestación funcional ni función social. ¿Quién mejora la definición del doctor? Que está bien, pero me ha dicho solo estructural. O sea, es la alteración funcional. Sí, doctor. También es funcional. También es de función. Una alteración o una deficiencia de alguna función y o estructura. Muy bien, y para los que están en la cuarta fila, al último. A ver, doctora, la que se está poniendo la chompa, ¿qué cosa es una discapacidad? Su compañero que está adelante, usted, el que está con celular, creo. El que está detrás del polo blanco. Sí, doctor o doctora, no. Ya. ¿Qué cosa es discapacidad? Sí saben, ustedes ya van rotando 2 semanas en los servicios de rehabilitación. ¿Cómo no van a saber qué es discapacidad? Ya, a ver, alguien del tercer grupo del INR. Ya.
¿Qué es discapacidad? Chicos, no tengan miedo en equivocarse. No tengan miedo, si me dicen, yo los corrijo, no hay ningún problema. Pero sí tienen que saber de qué cosa estamos hablando. Doctor, ¿qué es discapacidad? Dificultad para realizar la función. Tibio. Doctor. La ausencia de una función o parte orgánica que no deja que el paciente cumpla su normalidad. Eso es deficiencia. ¿Respecto a una persona? Eso es deficiencia. Discapacidad. Doctor, usted que no fue a la práctica. José, ya. ¿Qué es discapacidad? Tiene que levantar ese 0 que le hemos puesto. Segundo grupo. ¿Dónde es el segundo grupo? Por favor, tengo esperanzas en el segundo grupo. Hay una chica, Zabaleta. Ya, a ver. Doctora, ¿qué es discapacidad? Es la limitación de una actividad. Eso es la definición desde un enfoque médico. Pero como ya no estamos, ya la medicina ha evolucionado, acuérdense que ya la rehabilitación lo estamos hablando desde un punto de vista biopsicosocial, porque así es como se manifiesta la persona. Por lo tanto, la discapacidad es la interacción de una persona que tiene una limitación en una actividad en un entorno. Sin un entorno no puede existir limitación de la actividad, ¿verdad? Eso es discapacidad. Doctora, disculpe, una consulta. Sí, lo escucho, doctor. Y en ese entorno, ¿cómo nosotros podríamos definir minusvalía? Ya, muy bien. Minusvalía es un término ya peyorativo que ya no se utiliza. Ya desde la OMS, desde el 2001, en su nueva clasificación de la funcionalidad y la discapacidad, no lo incorpora como un término médico. Lo que usted habla ahora se denomina restricción en la participación. Yo soy una persona, después vamos a hacer los ejemplos. Yo soy una persona que tiene déficit visual severo, no tengo acceso o simplemente se me rompieron los lentes y no puedo manejar. Y la única manera con la que puedo yo trasladarme al trabajo, ya sea es manejando o simplemente yendo al servicio público. Cuando esa persona es incapaz de poder acceder a ese transporte público debido a la deficiencia en la cual se manifiesta por la limitación para poder ver e identificar el carro, significa que esa persona, el entorno está siendo hostil para el desarrollo de esa actividad. A eso se llama restricción de la participación. Es lo que antes se llamaba minusvalía, pero ya ese término no lo utilice, ya no está identificado como término médico. Para eso existe el CIF, ese libro rojo, y como autoridad, ya que trabajamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, cuando mañana vayan a sus prácticas, le preguntan a sus médicos tutores: doctores, ¿tienen el CIF? Hace 2 años salió ya la norma técnica para la aplicación del CIF en todos los servicios de rehabilitación en el país. Así que ese libro, por lo menos sus tutores sí lo deben conocer al revés y al derecho. Esa es una clasificación en la cual nos habla sobre el paciente, sus deficiencias, sus discapacidades y qué restricciones en su entorno, ya sea con barreras arquitectónicas o con facilitadores, se puede desempeñar el paciente. Ese es el diagnóstico que ustedes tienen que hacer en un paciente con accidente cerebrovascular.
que ustedes han identificado cuáles son las deficiencias, discapacidades en un paciente, ya sea con ACV isquémico o hemorrágico, ustedes son capaces de dar un pronóstico. ¿Qué es lo que los familiares preguntan? ¿Cómo va a quedar mi familiar? ¿Cómo va a quedar el amigo o el familiar cercano? Y ustedes tienen que dar una estimación a mediano y a largo plazo para poder dar objetivos realistas y poder ver la planificación. Para ustedes poder dar, como habíamos manifestado al inicio, tenemos que saber primero si es de tipo ACV isquémico o ACV hemorrágico. ¿Cuáles son los de peor pronóstico? Sin que tengan que tener que leer toda la diapositiva. Muy bien. Los de isquémico porque tienen su zona de penumbra. ¿Ok? Entonces, en el ACV isquémico existe una porción central donde se localiza la isquemia, donde es profunda e irreversible. Ahí no podemos hacer nada. Pero periféricamente vamos a encontrar, sí, una integridad estructural. Eso se llama zona de penumbra. Pregunta también. En cambio, en el ACV hemorrágico va a existir un hematoma que se va a acompañar de un edema y esto va a provocar una compresión una isquemia por comprensión del parénquima, y también puede haber bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, por eso que tienen peor pronóstico. En un paciente con recuperación favorable de su déficit, la mejoría transcurre al inicio, debido a que se recupera esa zona de penumbra en la parte periférica de la isquemia. En contraposición a la mejoría a largo plazo, ¿qué es lo que hablamos de la plasticidad neuronal? Van a ver pocos artículos que hablen de plasticidad neuronal, pero el europeo Bakirrita ya desde 1980 hablaba de la plasticidad neuronal, que es aquellas neuronas que se encuentran íntegras, que se encuentran vecinas a la lesión, van a aprender de la función de aquellas células neuronales en las cuales se ha provocado la lesión. Eso se llama plasticidad neuronal. Todavía no está descrita científicamente como tal, pero eso son los estudios de ensayos clínicos que ya sí están dando a conocer, sobre todo en los pacientes con accidente cerebrovascular. Ojo que estamos hablando ya de una persona adulta. La rehabilitación neurológica que hablamos es en un sistema nervioso maduro, diferente a un enfoque de niños, en la cual todavía es un cerebro en crecimiento. Muy bien. También ustedes cuando vean a un paciente que ingresa a emergencia, también tienen que ver cuando ya pasen a las salas de hospitalización de medicina, van a ver otros factores de riesgo. Si el paciente no mejora en los primeros días y ni siquiera el tercer mes hay algún signo de mejoría, ese paciente tiene mal pronóstico. En cuanto a la intensidad de la deficiencia, si se presentan lesiones o deficiencias de la comunicación severas, también tiene mal pronóstico. Edad también es obviamente más edad, y sobre todo en aquellos ACVs de tipo hemorrágico. El entorno familiar también es importante. ¿Cómo está relacionado ese paciente con su entorno familiar? El grado de dependencia que ha tenido el paciente previo al ACV y la depresión postictal. Muy bien. Acá hablando ya, vamos a hablar del tratamiento de rehabilitación. Vamos a ver de dos tipos. Aquellos en los cuales es un ACV en la cual se le denomina estable, en la cual la clínica permanece sin cambios más de 24 horas,
sobre todo para aquellas lesiones en el territorio carotideo y aquellas más de 72 horas para las lesiones que se ubican en el territorio de las arterias vertebrovacilares, o en aquellos ACVs establecidos o permanentes que se considera la tercera semana. Ojo, son dos tipos, es el mismo ACV, pero en fase diferente. No está indicada la rehabilitación en aquellos ACVs de tipo progresivo en los cuales todavía no termina de evolucionar. También, más que contraindicado, hay que tener mucho cuidado, hay que valorar bien en aquellos pacientes en los cuales la capacidad de aprendizaje va a ser pobre o nula, ya que sus medidas terapéuticas más serán de tipo paliativo. Muy bien, ¿qué van a encontrar? Ustedes los llaman, ustedes son especialistas, están en un hospital general o en un hospital neurológico y los llaman: doctora, el paciente ha tenido hace 48 horas, ha tenido su ACV isquémico, lo llaman para UCI y le dicen: establezca, diagnostique y establezca su plan terapéutico. Es un paciente todavía en el periodo agudo, donde el signo predominante al inicio va a ser la hipotonía. Al inicio. Como todo paciente que se encuentra en unidad de cuidados intensivos, lo primero que van a ver es evitar que aparezcan trastornos respiratorios y también cutáneos. Se van a indicar colchones antiescaras, van a indicar medidas de cambios posturales. Bueno, esa presentación yo ya le he colgado, solamente les menciono que sí tienen que estar más alerta en las letras cursivas. Evitar actitudes viciosas, hacer movilizaciones pasivas lentas. Tienen que iniciar con el equilibrio de tronco y sedestación, estimular sensorialmente el hemicuerpo afecto, y se puede también indicar terapia ocupacional para adquirir autonomía elemental. Rotaciones. Si el paciente ya está despierto, se le puede indicar rotación en la cama. En el periodo subagudo ya está reapareciendo y aparece la espasticidad. A ver, doctor, sé que ha levantado la cabeza. ¿Qué es el síndrome espástico? El de la esquina. Ajá, ¿qué es el síndrome? No me diga qué es el síndrome espástico, dígame por qué signos está formado. Porque vamos a hablar ahora frecuentemente de espasticidad. Hipotonía, sí saben qué es hipotonía, ¿no? Bajo tono. ¿Pero qué es espasticidad? Y es un término que siempre van a hablar y siempre confunden. Equivóquense, si no, no van a aprender. ¿Qué cosa es espasticidad? Espasticidad es un término ya clínico, no es un término más en la cual van a ver en sus libros de neurología básica. A ver, doctor, ¿qué es espasticidad? Es parte de, ya me ha dicho un signo. ¿Qué más? ¿Pero cuál es el signo más importante de la espasticidad? Lo saben. Segundo signo importante. ¿Y cuál es el primero? ¿Cómo se llama eso, doctora? Está bien, pero ¿cómo se llama eso? Muy bien, ha dado la definición. Eso se llama hipertonía. Si no es hipotonía, obviamente, pero cuando hablamos de espasticidad, junten las definiciones de sus tres compañeros. Hipertonía, hiperreflexia y presencia de movimientos anormales. No de los tipos atáxicos, no, sino cuando ustedes saquen la hiperreflexia
En muchos casos aparecen movimientos reflejos. Eso es el síndrome espástico. Vamos a ser bastante puntuales. Primero porque yo quiero mucho la universidad y segundo porque vengo del INR y en la cual el chico de segundo año de tecnología médica se sabe al revés y al derecho qué cosa es un síndrome espástico. Por eso ustedes tienen que saber muy bien, el médico es el que tiene que tener más conocimiento. No necesariamente lo tiene que aplicar todo, pero sí tiene que tener conocimiento. Entonces, en la fase subaguda ya empieza a aparecer el síndrome espástico, ya empieza a aparecer la hiperreflexia. Y ya va a aparecer los signos de recuperación motora. Esa es la fase de rehabilitación propiamente dicho, en la cual ya se indica todo un programa de rehabilitación. Y acá es importante, desde el mismo momento que el paciente es consciente, que intervenga en forma activa en su recuperación. Más o menos este periodo puede durar hasta 3 meses en el programa de rehabilitación. Ya pasaron el periodo agudo, estamos en el periodo subagudo, cuyos objetivos van a ser, primero, corregir si es que han habido deformidades ortopédicas, y acá viene todo lo que ya son las indicaciones propias de terapia física: kinesioterapia, reeducación propioceptiva y coordinación, reeducar. Miren las palabras que estamos utilizando: reeducar, no estamos diciendo enseñar, es algo que el paciente ha perdido y hay que volverles a enseñar. Utilizan sus agentes físicos, los equipos de electroterapia, creo que ya han hecho el tema de agentes físicos. Ustedes lo pueden utilizar tanto para estimular como para fines analgésicos. Y el periodo de estado, ya pasaron la fase aguda, subaguda y el periodo de estado. Ya acá la recuperación ya no va a ser tan rápida como en el periodo subagudo, por lo que las medidas terapéuticas que usted instale no va a ser tanto el déficit perdido, porque probablemente esa deficiencia se quede en forma estable, sino más bien va a adaptar la funcionalidad que tiene el paciente en ese momento en relación a su entorno. Es decir, ya llegó el paciente hasta más de un 80% de su funcionalidad. A partir de ahí tenemos que continuar con la terapéutica previa, seguir mejorando algunas alteraciones de tipo musculoesquelética que puedan presentarse. Eso generalmente pasa en aquellos ACVs en las cuales el periodo neurológico es corto, pero cuando ya esa lesión es permanente, más allá del 3er mes, ustedes tienen que enfocarse de manera ya un poco más que agresiva, diremos, más detallista. Tienen que hacer prevención y tratamiento de las complicaciones. Ya pasaron su tiempo, tienen que seguir cuidando la piel. Si es un paciente que ha tenido hemorragia en el tálamo, muy probablemente ese paciente se encuentre en decúbito dorsal obligado. Tienen que evitar que aparezcan las úlceras por decúbito. Tienen que evitar que existan lesiones de tipo estructural articular. Pie equinovaro, rotaciones externas de cadera, en miembro superior, lesiones de hombro. Hay mucho síndrome de hombro doloroso en pacientes con más de 3 meses de ACV, y la presencia de trombosis venosa profunda. Y eso es debido a la inmovilidad de pacientes, a la inmovilidad de las diferentes partes del cuerpo del paciente. Se recomienda cambios posturales frecuentes, igual colchón antiescara, mantener el miembro superior en rotación externa,
saben cuántos movimientos articulares tiene el hombro? Sí, muy bien, doctor. ¿Cuáles son? Abducción, aducción, flexión, extensión, rotación externa e interna. Muy bien, doctor. La posición que se utiliza para esos pacientes que no movilizan, si es una hemiparesia derecha, es la de rotación externa del hombro en 45 grados, junto con abducción, y tener el miembro superior en supinación. También hay que encargarse el paciente más de 3 meses ACV, hay que ver que no exista disfagia. Acuérdense, más del 50% de pacientes tienen riesgo a una aspiración traqueal y neumonía. No dejen de lado esto. Miren, hemos tenido el año pasado el papá del jefe de la oficina personal. Estaba recuperándose, iba por su 4.º mes y de pronto lo llaman porque le estaban dando desayuno y el señor simplemente se desmayó y lamentablemente falleció. Y es porque se aspiró. Acuérdense, ellos tienen disfagia, tienen problemas, más aún si es un paciente mayor, tienen problemas con los músculos encargados de la deglución. Para eso ustedes tienen que sentarlo al paciente, darle dieta blanda, utilizar comidas con más sabor, ya sean frías o calientes, que él sienta. El estímulo es importante. Y acá también se tiene que acompañar con el tratamiento con el odocopeda para que exista una reeducación en las praxias orofaciales. Se les enseña maniobras deglutorias, así como la coordinación de la deglución. También hay problemas fésico-esfinterianos y gastrointestinales. La incontinencia vesical es común en los primeros 30 días. En los primeros días, hasta 50% de los pacientes, pero eso se resuelve en forma espontánea. Igual, hay incontinencia fecal hasta en un 31%, igual en las 2 primeras semanas se resuelve. Pero esos pacientes, si en más de un 50%, llegan a tener constipación. Y ustedes ya saben el manejo de una constipación, pero acá se debe acompañar a esa dieta rica en residuos con hidratación frecuente, laxantes, ejercicios respiratorios, ejercicios de prensa abdominal, así como masajes en la parte abdominal. Muy bien, tiene ya el paciente más de 3 meses, más avances no lo van a tener, más aparición de movimiento voluntario, espontáneo no va a haber, por lo que ustedes van a tener que recuperar las capacidades funcionales perdidas en ese paciente. ¿Y cuál es la primera? La motricidad, el equilibrio y la coordinación. Para esto existen varios métodos terapéuticos. Con que se aprendan el nombre por lo menos de 3 vamos a estar tranquilos. La técnica de Bobart o del neurodesarrollo, en la cual esto ya es un manejo fisioterapéutico, es decir, el tecnólogo lo hace, el médico indica aplicación de la técnica de Bobart y el tecnólogo lo tiene que hacer. El tecnólogo sabe muy bien a qué se refiere la técnica de Bobart, en la cual acá lo que se hace al paciente es buscar aumentar el tono muscular a través de técnicas de inhibición del movimiento patológico, método de CABAT o facilitación neuromuscular propioceptiva, en la cual intenta mantener un movimiento voluntario a través de estímulos simultáneos y sincronizados, el método de Perfetti, el método de Brunstone, contrario al de Bobart, en la cual el paciente tiene una hemiparesia derecha. El paciente está con rotación interna, flexión de codo, flexión de muñeca, pulgares con oculto, y el reflejo que hace el paciente se le dice levanta la mano y el paciente levanta el brazo y el paciente hace esto.
Lo que hace el método de Brunstone es utilizar ese movimiento reflejo para que agarre la cuchara. O sea, es a través de esos reflejos que tiene el paciente, esa metodología del Brunstone. También tenemos al método de Bojta, pero sobre todo Bojta lo utilizamos en niños. Vamos a hacer la rehabilitación de la marcha, en la cual va a existir una progresión de ejercicio. Es una hemiparesia. Ustedes dicen, bueno, es una hemiparesia, todavía no se puede parar. Pero ¿para qué vamos a trabajar con ejercicios desde el decúbito? Porque la postura de sedestación es importante para la bipedestación. Todos los seres humanos hemos pasado eso. Para aprender a pararnos, nos hemos sentado primero, y eso es lo que se busca con el paciente. No es que el paciente tiene la lesión y todavía se puede parar de frente, lo mandamos a la marcha. No, al paciente se le coloca en colchoneta, se le hace ejercicios desde el decúbito, las traslaciones, la sedestación, y luego se le coloca en 4 puntos para que luego ya haga el traslado a bipedestación. Una vez que se hacen esos ejercicios fisioterapéuticos, se lo manda al paciente a las paralelas, luego al andador, y luego se le, en el mejor de los casos, hace marcha independiente, ya sea con o sin ortéticos. Y es algo que siempre hay. Una vez que el paciente adquiere eso, la marcha es algo, todos los días tiene que practicar eso. La espasticidad es la postura, en ese caso en un ACV, todo lo va a tener en sinergia flexora. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de sinergia? Por ejemplo, decimos sinergia flexora de miembro superior. ¿A qué me refiero? ¿O qué cosa creen que es sinergia? ¿A qué les suena sinergia? Varios grupos musculares se unen para hacer un mismo movimiento. Muy bien, doctor. Y sinergia flexora, entonces, es flexión de codo, de muñeca, de dedos, rotación interna de hombro. Lo mismo pasa en miembro inferior, rotación externa, flexión de rodilla, y sí se acompaña de un equino vado. Para la espasticidad, además de los métodos terapéuticos que les he mencionado, se pueden utilizar medicamentos como paclofeno, benzodiazepinas, endantroleno, y lo que estamos utilizando ya desde hace más de 10 años en el INR es la aplicación de la toxina botulínica. Eso es en cuanto al tratamiento motor en un paciente con ACV ya instaurado permanente. Pero también hay deficiencias en la comunicación de tipo afasia, ya sea de expresión o de comprensión. También existe disartria. El término de disfasia significa una afasia incompleta, la verdad que ya no se utiliza mucho en la terminología actual. Y todas las fascias tienen que ser tratadas. Aún así sea de comprensión, ya se le tendría que educar al paciente. El paciente no entiende, pero se utilizan métodos, en este caso lúdicos, para que puedan por lo menos hacer un lenguaje básico. Esto es un poco más larga que el movimiento, porque es una función mental superior, dura de 3 meses a 12 meses. Eso no necesariamente significa que el paciente tenga que estar hospitalizado ni nada, porque el tratamiento lo puede hacer en forma ambulatoria. También puede haber disartria, que ya saben ustedes que es el trastorno de la articulación, que puede ser aislado o acompañarse de la fascia. También hay alteraciones de la somestesia. Ya, atrás, ¿qué cosa es la propiocepción? A ver, la doctora que se va a sentar, de rosa, de pelo largo, ¿qué cosa es la propiocepción? ¿Qué piensan que es la propiocepción? Doctora, ¿usted está sentada o parada?
Doctora, ¿usted qué sabe de rosa? ¿Usted está sentada o parada? ¿Ah? Eso es propiocepción. Lo que pasa es que a la doctora le hemos hecho la pregunta en forma directa. Es la respuesta sensorial frente a las posturas del cuerpo. No crean que cuando la doctora me dice estoy sentada es una respuesta automática. Eso es propiocepción y eso es lo que falla en estos pacientes. Lo ven al paciente con su hemiparesia, ya sea derecha e izquierda, y ustedes le dicen, agárrate, pero ¿por qué no te agarras? Y el paciente no identifica porque no siente su miembro superior derecho. Entonces es lo que se debe hacer un esquema terapéutico si es que está alterado. Acuérdense que ustedes ya han tenido su escala de valoración en la cual han podido identificar si esa propiocepción está alterada. Se nota que nos queremos ir. Eso es peligroso porque muchos de los pacientes de verdad vienen y tienen quemaduras, tienen si tienen se acompañan de lesiones de tipo sensitivo, tienen lesiones por quemaduras, se golpean. El paciente dice, doctora, mi papá tiene todo arañado, toda la manito. Porque el papá, la cama para proteger al paciente lo pusieron al lado de la pared y el paciente cada vez que se golpeaba contra la pared. El paciente no sentía ni tampoco sabía que debía proteger ese miembro superior, por la cual también hay que hacer modificaciones en el ambiente para que protejan al paciente. Las actividades de vida diaria que habíamos hablado, que es importante, no caer en la sobreprotección, sino más bien acá enseñarles, y acá papel importantísimo juega el terapista ocupacional, que va a facilitar la adaptación del paciente a su nuevo estado. Cuando ya hablamos de adaptaciones funcionales residuales es cuando ya el paciente ya pasó generalmente sus 6 meses, ya hablamos de la fase final del tratamiento, en la cual el objetivo ya no es recuperar, sino ver bien qué cosa que podemos estar haciendo como prevención terciaria, ver si necesita ortesis, ayudas técnicas, recomendaciones para adaptaciones en el hogar, tanto al paciente como a sus cuidadores. Las últimas recomendaciones son de que generalmente un buen esquema de tratamiento de rehabilitación, si ustedes lo ven desde la fase inicial, dura aproximadamente 6 meses y ustedes les pueden dar el alta. Ojo, que alta no significa que el paciente salga sin ningún tipo de deficiencia, sino que el paciente sale de alta con el máximo grado de funcionalidad en la cual ustedes han planificado. Probablemente el paciente aún siga teniendo su equinovaro, sin embargo, no necesariamente tiene que estar en terapia por años y años y años. Un paciente más de un año en terapia, un paciente ACV con terapia, significa que pasa algo con ese esquema de tratamiento. No podemos maltratar así a las familias. El familiar sí se siente bien porque tiene que llevar al paciente. Con eso ellos saben que están haciendo bastante, pero ustedes tienen que hacer su planificación de su tratamiento en forma correcta. Esa es la bibliografía que se recomienda, que está colgada. Muy bien, hay varios aspectos que no nos hemos detallado porque, vuelvo a repetir, sabemos que ustedes ya han llevado su curso de neurología, pero necesito que pregunten, porque lo que no pregunten también lo vamos a colocar dentro de las preguntas. ¿Qué no han entendido de toda esa presentación?
los chicos de atrás que han estado tan calladitos. Si han tenido, ¿no?, amistades, familiares que han tenido un ACV. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. O han visto en la clínica. Ya, chicos, pregunten. Pregunten para irnos rápido. A ver, sí, doctor. Los medicamentos que toman los pacientes con discapacidad, ¿eso lo da el médico rehabilitador o el médico que trata? Generalmente lo indica el médico neurólogo. Y buena pregunta. Bien, generalmente los pacientes vienen a la especialidad de medicina física ya con un esquema de tratamiento del neurólogo, donde ahí está su serie de medicamentos y muy probablemente es el baclofeno. Viene hacia usted, doctor, pero usted ve que cuando le evalúa bíceps, es un paciente con una hemiparesia derecha, evalúa bíceps, está en un Ashworth de 3, es decir, flexiona y más o menos va a esta velocidad. Y está tomando baclofeno, es un paciente varón, más o menos de 70 kilos, y está tomando 30 miligramos de baclofeno. Es insuficiente. Vuelve a evaluarlo. ¿Hace cuánto tiempo está tomando el baclofeno? Hace 6 meses. Ese baclofeno es un saludo a la bandera. Generalmente nosotros, para espasticidad de tipo localizado, yo necesito hacer este movimiento de extensión para hacer funcional mi miembro superior. De nada me sirve que esté flexionado ese miembro superior, más aún si el paciente es diestro. Entonces acá donde aplicamos es la toxina botulínica. La toxina botulínica hace un bloqueo de la sinapsis, es un anticolinérgico en la cual relaja y entonces el paciente puede estirar. No desaparece la espasticidad porque ya está instaurada, pero sí me disminuye, probablemente de un grado 3 me disminuye a un grado 2 y en el mejor de los casos grado 1. Y es temporal. La toxina botulínica tiene un efecto máximo a la 4ª semana, pero solamente dura 6 semanas. Por eso a estos pacientes hay que estar colocándole cada 6 meses. Y es muy interesante porque con la toxina botulínica tenemos muy buenos resultados. Otra pregunta. ¿Qué cosa más les interesa? Eso es algo complejo que cuando ustedes vean, por favor, no miren a un costado. No todo en neurología son convulsiones, no todo son dolor de cabeza. Eso complejo es lo que ustedes tienen que aprender para saber qué medidas. Muy probablemente se encuentren con ese tipo de pacientes cuando ustedes salgan como médicos generales en sus serums y ustedes tienen que saber qué hacer. Le dicen, doctora, y a ver, ¿y el cuero de vaca le puedo poner en el colchón de mi papá? Es lo que le van a preguntar, ustedes se van a ir a hacer sus serums. ¿Qué le dirían ustedes? Sí, es lo que preguntan. Dice, ¿le van a preguntar? Por lo menos el paciente sabe que tiene que estar apoyado en una superficie diferente a un colchón. Tienen que utilizar ahí el ingenio. Si se van a lugares, a centros de salud, a postas de salud, utilicen guantes, llénenlos de agua, movilícenlo, con el solo hecho de movilizarlo, colóquenle en posición
semi-Fowlers, coloquen sentado, hagan ese tipo de posiciones y en realidad la mortalidad de ese paciente va a disminuir. Chicas, no las he escuchado. Han participado más los chicos y creo que hay más chicas en ese salón. ¿Nadie se inclina por la neurología? ¿Sí? ¿Nadie quiere ser neurólogo? Ni le pregunto por mi especialidad porque son peor. Si no quieren ser neurólogos, no todos van a ser cirujanos, no todos van a ser pediatras, no todos van a ser ginecos. ¿Qué más? ¿Qué más les interesa de una rehabilitación en un accidente cerebrovascular? Una pregunta más y nos vamos, pero pregunten. Ya, depende de ustedes, si nos vamos. Chicas, pregunten. ¿O son más tímidas que los chicos? Ya, en sus manos les dejo una. A ver, pregunten, para ya ir. Ya, como siempre, la delegada es la que responde. ¿Dónde está la delegada? Ya, a ver, doctora, pregunte. Saque cara por las chicas. Dependiendo de su esquema terapéutico. Lo que la doctora ha preguntado sí es importante. Dice, ¿cada cuánto tengo que hacer? A ver, doctor, a ver si ponemos, sí, usted, doctor, del fondo. La doctora se ha preguntado cada cuánto tiempo son los controles. Primero, depende de la fase con que esté el paciente. Si es fase aguda, subaguda o ya está en la fase estable. Obviamente, si es aguda, usted tiene que visitarlo todos los días. UCI es todos los días. Si es en la fase subaguda, está en hospitalización, tiene que hacer su visita con una instauración de una semana, cambiando el protocolo de tratamiento de rehabilitación. Es diferente el protocolo de tratamiento neurológico. Y ya cuando son controles en consultorio externo, tiene que terminar su esquema de terapia. Generalmente, acá en el Perú, las terapias indican de 10 sesiones. Los que están rotando en el policía, ¿están indicando 10 sesiones de terapia en general o indican 8 sesiones de terapia? 10. Sí, en el INR también 10. Y yo les cuento un secreto a voces, que no solamente pasa en el Perú, pasa en todos los países. Nadie ha demostrado, a través de un trabajo de investigación, por qué es ese número mágico de 10. ¿Por qué no es 12? ¿Por qué no es 15? ¿Por qué no es 8? Todo el mundo dijeron 10 y así se ha quedado a través de los años y los años y 10. Pero generalmente conforme termine su ciclo de terapia. Y depende, doctora, como se habrá podido escuchar, hasta los 6 meses. Y después de los 6 meses, ya en realidad usted le tendría que dar alta con todas las deficiencias que el paciente no haga nada. Señores, la clase está colgada. Ustedes ya manejan eso mejor que yo. Pongan atención por el bien de todos nosotros, porque igual ustedes van a ser médicos. Evalúen y traten al paciente como si fuera un familiar cercano. Y en la evaluación y el tratamiento precoz está el éxito de la recuperación.
Pueden visitar la bibliografía que les he mencionado. También les he adjuntado un artículo. Obviamente está en inglés porque ustedes deben dominar el inglés. Y estamos ya elaborando las preguntas. Me toca creo también la clase de parálisis cerebral. Ahí sí creo que yo la voy a editar desde atrás porque ese tema, yo me he especializado en rehabilitación por parálisis cerebral. Ahí sí vamos a preguntar y a hacer su participación sea más activa. Listo, chicos, muchas gracias por la atención. Eso es todo. ¿Vas a hacer comentarios? ¿O hay material?